Buenos días. En la clase de hoy trabajaremos el tema problemas éticos de la formación docente. Analizaremos las causas que pueden ocurrir al presentar problemas en la formación. Estudiaremos las teorías establecidas, las teorías vigentes que tratan con la formación del docente. Realizaremos ejercicios con los cuales desarrollaremos los temas. Al finalizar tendremos una conclusión. Los métodos, estrategias, técnicas y ejercicios didácticos producen mejores resultados cuando dan la oportunidad de conocerse a sí mismo, considerando que el conocimiento de uno mismo es el punto de partida para el desarrollo de sentimientos de autoestima y autoevaluación. Esto puede dar origen a problemas cuando se tienen dificultades allí. Un docente en formación puede tener problemas por distintas causas. El tiempo de formación de la carrera. No es lo mismo una carrera con una duración de 5 años a una carrera con una duración de 3 años a una carrera con una duración de 12 meses. Es decir, un año. Algunos contenidos no van a ser vistos allí. No es lo mismo tampoco el pensum de una escuela de formación pedagógica a una escuela de licenciatura. Esa es otra dificultad. O una formación, un docente ingeniero o un docente licenciado. Hay ciertas diferencias. Además existe una crisis de valores. Hay confusión de valores. La familia, la escuela y los padres, directivos, docentes y estudiantes están involucrados en algo complejo como lo es la formación de un docente. Hay madres y padres que trabajan, hogares desintegrados, comunidades desorganizadas, instituciones que no funcionan, inseguridad social, corrupción, niños abandonados, ancianos desalentados. También hay contaminación, infraestructura deteriorada, delincuencia, publicidad sin censura que magnifica el crimen, la violencia y el sexo, el dinero fácil. Todo ello contribuye a desorientar la comprensión del futuro docente, con lo cual trae como consecuencia no distinguir entre lo que es bueno o malo, lo que es incorrecto o correcto, lo que es justo o injusto, lo que es bello o lo que es feo, lo que es cierto o lo que es falso. Un docente en formación tiene estas situaciones. Se aspira a que la formación académica le permita distinguir y apartar esta crisis de valores para poder realizar un desempeño mucho mejor. De igual manera está el tema de la ética personal. Tu formación en el hogar, la formación en el hogar que tiene un docente, va a influir en su desempeño y en su desarrollo y habilidades y destrezas educativas. Por estas causas y por todo lo que está por venir, les invito a continuar observando esta clase, problemas éticos de la formación docente. Ética. Todos tenemos una noción aproximada de lo que es la ética. Algo más o menos cercano al concepto. Del mismo modo que cada persona puede percibir y es capaz de saber lo que es bueno y lo que es malo. La ética está sujeta a las costumbres, a las tradiciones, a la religión y también a la política, lo que conlleva a que el concepto de ética es relativo a las costumbres, a las tradiciones. Para una cultura algo es bueno y para otra cultura eso es malo. Para una cultura hay una tradición que es distinta a la otra. Entonces la ética tiene un concepto relativo.
El vocablo ética proviene del griego ethos, que significa costumbre. Su sinónimo latino es la voz more, de donde deriva el término moral. Ambas voces aluden a un comportamiento humano ordenado conforme a ciertos principios, postulados y normas prescritos por la cultura imperante en cada sociedad. Ellos señalan la línea demarcatoria entre lo lícito y lo ilícito, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. ¿Ya? Un docente tiene diversos problemas según la ética. Consultemos a un libro, a un experto en estrategias docentes. Veamos qué dice Frida Díaz Barriga, Gerardo Hernández, en su libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo del año 2007, sobre los roles del docente. A continuación, un docente debe tener conocimiento teórico suficientemente profundo y pertinente acerca del aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento humano. Un docente debe dar un despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones humanas. Tercero, tener un dominio de los contenidos o materias que enseña. Cuarto, control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno y lo haga motivante. Quinto, conocimiento personal sobre lo que enseña. Además, el docente debe saber hacer, saber evaluar, saber preparar actividades, saber dirigir las actividades de los alumnos, saber y saber hacer, saber la materia. Todas son estrategias necesarias para que la clase no tenga dificultades. Todas esas estrategias, muchos niños, por ejemplo, en un aparato como este, lo saben manejar, lo saben utilizar. En consecuencia, el docente debe nutrirse y saber sobre estas áreas. Aquellos docentes que no conozcan estas áreas tendrán dificultades. Aquellos docentes que tengan una formación distinta a la docencia, por ejemplo, la enseñanza, también van a tener esas dificultades. Tenemos entonces un problema en la incorporación de bachilleres en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los bachilleres carecen de estas habilidades y será con la experiencia que ellos podrán superarlas. También tenemos otra contraparte, la contraparte en la cual Venezuela está sometida a una guerra económica donde el sector educativo es fuertemente atacado. Entonces tenemos una solución a un problema que momentáneamente va a dar otros problemas de acuerdo a lo que está establecido en la teoría de Frida Díaz en su libro Estrategias didácticas para un aprendizaje significativo. La ética anida en la conciencia moral de todo ser humano y le sirve de motor, de freno o de dirección, según los casos al momento de actuar. La ética se conforma al conjunto de valores que por diversos factores vamos adoptando como rectores de nuestra conducta. Esos valores se determinan en los ambientes que socialmente nos configuran, como lo son la familia, la escuela, el vecindario, la religión, la cultura en la que crecemos y nos formamos. Esa ética así formada se manifiesta de nuestras conductas, como lo son en los hijos, hermanos, amigos, parejas u profesiones, por citar solo algunos roles
que desempeñamos casi todos. Es de esperarse que seamos íntegros y que no haya violaciones a esos valores cuando nos movemos de un contexto a otro. Uno de los factores que juega un papel determinante en el actuar humano es la educación que reciba no solo en su hogar, sino también en la escuela. Esos son los escenarios fundamentales donde se definen esos valores. De allí lo delicado de ser docente, pues se tiene la responsabilidad de estar moldeando los principios rectores de los seres humanos, que están allí para ser formados en algunas competencias. Hoy en día se espera que un docente esté plenamente consciente de ese compromiso que ha adquirido la sociedad y que su comportamiento sea positivo referente para los educandos que atiende. Surgen algunas interrogantes, algunas preguntas claves necesarias para poder resolver la situación problema. Un problema ocurre cuando algo no está bien, cuando algo tiene una dificultad. Entonces, en un docente con dificultades tendrá en consecuencia problemas que atender y problemas que resolver. Los problemas que atender dependerán de sus conocimientos y de sus habilidades, también de su experiencia, de sus amigos, de lo que tenga por consulta. Una consulta que le va a permitir tener una mejor respuesta, porque lo que él hace, lo que desempeña un docente, va a repercutir en la formación de la vida del individuo, el individuo a quien enseña. Un docente con experiencia tiene una visión distinta a un docente sin experiencia, y este a la vez tiene una visión muy distinta a alguien que no ha acudido a una escuela de enseñanza. En muchos casos, el conocimiento se tiene como tema primordial para enseñar, pero el conocimiento de saber cómo enseñar, según Díaz Barriga, es importante. Aquellos docentes que enseñan se enfrentan a la situación de cómo enseñar y a la situación de los contenidos a enseñar. También a otras situaciones, como lo son la religiosa, la política, hoy en día muy demarcada. Entonces, la enseñanza-aprendizaje es, como lo he dicho anteriormente, algo relativo a la costumbre, a la sociedad, al conocimiento y a la preparación que tiene el docente en el momento de educar. También, además de las dificultades que tiene como ser humano, se enfrenta a unas dificultades de infraestructura y a otras dificultades de los educandos. Los educandos presentan un cuadro muy diverso y nuevamente diversidad religiosa, diversidad económica. Aquellos que tengan mejores condiciones económicas podrán tener mejores maestros, tutores particulares, libros, acceso a internet. Y aquellos que no posean esto acudirán a los sitios donde hay menos recursos. Sin embargo, nuestra cultura, la cultura de querer superarse, de querer aprender, dependerá de la formación del hogar. Un docente tendrá problemas siempre. ¿Cómo atenderlos? Lo hará su experiencia, su habilidad y, sobre todo, sus buenos sentimientos. En la formación docente surgen diversos problemas. Analizaremos poco a poco cada uno de ellos. La formación. La formación de un docente varía según la universidad
y el pensum de estudio. Una universidad pedagógica, por ejemplo, tiene una duración de 5 años. Una universidad distinta puede tener una formación de 3 años y las hay de meses. Lógico que aquellas que tienen más tiempo tendrán un profesional con mejor formación ética que aquellas que tienen menos tiempo. Otro problema que puede tener un profesor, un docente, en su formación es la religión. Distintas formas de ver a la humanidad, distintas formas de ver a nuestros semejantes, distintas formas de creer intervienen en la formación ética de un docente. El cristianismo tiene sus principios, el islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo y en fin, muchas otras religiones. En alguna de estas religiones, en relación a la mujer, se actúa de una forma distinta. En otras no. En otras hay mayores libertades. Un Estado religioso va a procurar que los principios y los dogmas de la fe prevalezcan ante otros dogmas, ante otras situaciones. Un Estado laico libre no tendrá ningún problema, pero de aquí tiene que ver la religión que posea el docente, futuro profesor, ya que ésta de seguro va a influir en su ética. Costumbres. Otras dificultades que puede tener un docente en su formación son las costumbres. Diversas costumbres traen diversos comportamientos. Estos también intervienen en la ética. Tecnología. La tecnología, quien maneje la tecnología, quien esté a la par y al día con la tecnología, está en el siglo XXI. Hay docentes que se alejan de estos recursos porque consideran algo complicado, algo también muy costoso para utilizar, para tener un teléfono inteligente, para tener una computadora avanzada con una cámara, con un buen micrófono. Interviene también de una manera en la formación del docente. Aquellos con mayores recursos podrán optar a las tecnologías existentes. Podrán utilizar el navegador de internet y no tendrán límite por el costo, mientras que algunos otros que deben cancelar la hora de internet deberán detenerse cuando vean que la tarifa ha aumentado y va en aumento. Tenemos también la estructura. La estructura de de una academia puede influir en la ética del docente. La estructura, si la academia, la escuela de formación es simplemente una casa pequeña, tendrá esto algo de influencia y será distinto a si es una universidad completa con diversos edificios y diversas estructuras. Pues a mayor cantidad de recursos disponibles, el futuro docente podrá acceder en su formación y tendrá una formación más correcta. Una estructura pequeña conlleva, o una estructura deteriorada conlleva a que el estudiante, al futuro docente, tenga preocupaciones de si llueve mucho, si hace mucho calor, si hay un temblor. Estas cosas intervienen y afectan. Analizaremos ahora el pensum. El pensum tiene que ver en parte con la política de la nación. Una carrera en una escuela pedagógica puede estar distante de los asuntos políticos, pero en otras escuelas no. Entonces la formación política interviene en la educación del futuro docente. Si esta política es una política absorbente, tendrá que contener en sus pensum académico
diversas asignaturas de formación política. Consecuencia, si este no es su objetivo, pues no tendrá esta formación. Pero aquel que tenga una formación más política o una buena énfasis en la política, tendrá también la particularidad de que dará esto a sus estudiantes. Entonces tenemos formación, religión, duración, pensum, estructura y costumbre como futuros intervinientes en los problemas de la formación ética del futuro docente. Luego de ver la explicación sobre infografía, tienen la primera actividad evaluativa. Realizar una infografía sobre el mismo tema. Problemas éticos de la formación docente. Analizar las diversas causas que pueden ocasionar un problema en la formación según el tiempo de duración de la carrera docente. Si deseas descargar la infografía en formato .pptx, lo puedes hacer en el link de descarga que aparece en la línea debajo de la reproducción del video. Si deseas descargar la infografía como imagen .jpg, también lo puedes hacer desde ese formato de descarga que está allí involucrado. Con el tiempo, la evaluación requiere un instrumento de evaluación. Muchos docentes que se forman en carreras cortas de educación no toman en cuenta este detalle. También aquellos que dan clases pero que no son pedagogos no están acostumbrados a colocar el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación le permite al estudiante saber a dónde llegar y saber en qué o cuáles criterios enfocarse para tener un mejor trabajo. A continuación te invito a descargar la infografía en los formatos establecidos o simplemente la tienes allí y cuando desees hacerlo lo podrás hacer. Las siguientes actividades también tienen sus formatos de descarga. Debajo de la descripción del video donde dice más, haces clic y tendrás allí la actividad explicativa en otros formatos distintos a los de video. Autoestima. Otro de los problemas los cuales se tiene un docente en formación, un problema ético, está relacionado con el autoestima. El autoestima es la valoración de sí mismo, la autoaceptación, la autoaprobación. Si nosotros mismos nos aceptamos, nos amamos y nos queremos, tendremos confianza en que otros podrán hacerlo. Cuando esto no funciona, el docente tendrá dificultades porque no podrá convencer a sus estudiantes sobre lo que enseña. Es por ello que la autoestima es muy importante en la formación ética del docente. Carecer de autoestima genera un problema en su formación. Para tener una correcta autoestima, valoración de sí mismo, un ejercicio es dar la clase frente a un espejo. Luego, observarlo y ver si es convencido, si las ideas son aceptadas. De lo contrario, si esto no ocurre, sucederá que no convencerá. La persona tendrá un sentido de frustración, un sentido de incompetencia, y esta incompetencia y frustración será transmitida. También en la formación docente, aquellos que tengan autoestima baja tendrán mayores dificultades para enfrentar los nuevos retos. Una persona con autoestima baja o muy baja no tendrá deseos de luchar ni de superación, no tendrá deseos de ganar, le dará igual y ante cualquier dificultad se desilusionará y dejará de atender a los principios éticos de formación. Hogares con disfuncionalidad, hogares con problemas, situaciones con problemas, influyen en la autoestima del futuro docente. Es un problema bastante grave.
Puedes estar formado en cualquier escuela, en cualquier lugar, en cualquier universidad, pero si tu autoestima es baja o muy baja, tendrás problemas éticos graves y será transmitido a tus futuros educandos. Entonces, el autoestima, la valoración de sí mismo, es de mucha importancia para prevenir problemas éticos en la formación docente. Recomiendo realizar un taller de emprendimiento. En la Universidad Nacional de las Telecomunicaciones e Informática se dictan talleres de autoestima y talleres de autoemprendimiento. La dirección está en la descripción final del video, en las referencias bibliográficas y en los enlaces de descarga. Por tu atención, muchas gracias. Marco legal. En las leyes está establecido el marco legal y jurídico para la formación docente en el momento de su desempeño, citando la ley, artículo número 4 del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Está escrito: la carrera docente estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad docente comprobada, provistas del título profesional respectivo. Entonces, aquellos que se forman en corta duración y aquellos que se forman en los programas distintos a las escuelas pedagógicas están en un marco legal correcto porque cumplen con el artículo provisto de la ley. Son, digamos, formados con su título respectivo. Solamente corresponderá a la ética personal de estos ciudadanos el correcto ejercicio. Ahora, una pregunta para la reflexión. ¿Debe educarse a todo el mundo por igual? ¿Cómo se establecen los criterios para lo que es bueno y lo que es malo? En la descripción final del video tendrán un artículo completo escrito para el cual ustedes deberán analizar y comprender. Por su atención, muchas gracias. Debe educarse a todos por igual. Estas preguntas son claves en la manera que den sentido a la exposición de lo que de veras significa la ética. Cada uno encierra cuestionamientos acerca de las prioridades que vemos en el desarrollo humano y en lo social. No son de fácil respuesta, demandan fijar posición sobre temas tan controversiales y sobre las cuales hay importantes debates abiertos para buscar consensos. Tal es el caso de decidir si lo que necesitamos es hacer énfasis en las competencias para el trabajo o para la vida. El estudiante que acude a la universidad para formarse como docente presenta un conjunto de conflictos y estos no son los mismos para todos necesariamente. Rodríguez, Frade y Marín en la página 35 lo establecen así. O si deseamos personas que reproduzcan el actual estado de cosas o quienes se motiven a modificarlo para mejorarlo. Pero hay consenso sobre qué es lo mejor para todos. Conclusión. Ética. Ética es una palabra que tiene origen en Grecia y es relativa a las costumbres o significa costumbres. Grecia se encuentra al otro lado del Océano Atlántico desde Venezuela. Por ejemplo, acá está Venezuela, tenemos el Océano Atlántico, África, España, Península Ibérica, Estrecho de Gibraltar, Mar Mediterráneo, y en esta región pequeña que se encuentra aquí está Grecia, África, Roma, Turquía. Entonces de aquí proviene la palabra ética, que significa costumbres. Pues la ética es algo que tiene que ver con nuestra formación, con nuestras costumbres, con nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestra política. La política del hogar, la política de la comunidad o la política de la nación.
Ese es su origen. El título de este trabajo, de esta clase, es Problemas éticos de la formación docente. En los aspectos anteriores tratamos los diversos problemas que puede tener un docente en formación. También se hizo énfasis en lo que es ser docente, lo que es ser pedagogo. ¿Quiénes ejercen la docencia en Venezuela? En Venezuela o en cualquier parte del mundo, un docente es aquel que enseña. Sin embargo, quienes se forman en una escuela pedagógica son los que tienen el título de profesor. En este caso, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador es la única universidad del país que otorga el título de profesor. Digamos, los que tienen mayores competencias para ejercer la docencia. Otras universidades entregan el título licenciados en educación mención, pero hay otras formaciones distintas que son el ingeniero, el licenciado. Estos ejercen docencia sin haber acudido a una escuela pedagógica. Estos también tendrán sus dificultades y actualmente la Universidad del Magisterio otorga el título de profesor en un tiempo muy limitado, unos 12 semanas, 12 meses, algo limitado. Lo cierto es que en estas diversas formas de prepararse para dar clases surgen problemas que tienen que ver con la ética. También debido a un problema nacional de la escasez de maestros, docentes, profesores, se incorpora para salvar, digamos, el grupo escolar a las madres, a los representantes, sean o no sean estos formados en el área educativa. Una mamá puede, por ejemplo, dar clase y solventar la inasistencia o la falta de la maestra. Lo que su persona tenga, lo que esa mamá posea en conocimientos, será lo que le va a transmitir. Consecuentemente, si tiene pocos conocimientos, transmitirá poco. Si no tiene habilidades de estudio, tendrá menos que explicar, menos no va a leer. Y sus costumbres, su formación individual, colectiva de su hogar, serán reflejadas en esa aula de clase. De allí surgen problemas. Una maestra o un maestro en un hogar disfuncional, en un hogar con violencia, tendrá la probabilidad de manifestarse de esa manera en el aula de clase. Por lo que allí hay otro problema ético en la formación. Se forman en universidades, algunas con tendencia pedagógica, otras no, y otros simplemente no se forman, pero ejercen la docencia, debido a la situación que existe en Venezuela. Otra particularidad de la formación está en, por ejemplo, los licenciados y los ingenieros. La meta de ellos no es enseñar, su meta es cumplir con un propósito de la industria o de la investigación. Y el que se aprenda o no se aprenda no está en sus prioridades. Por ejemplo, veamos este instrumento que está aquí, típico de la electricidad y de la física. Un docente, generalmente, cuando enseña a manejar esto, elabora un instructivo para realizar la práctica y la lectura de este aparato. Un ingeniero o un licenciado simplemente les dice cómo se usa y hasta ahí. No tiene en su formación la vocación de enseñar y la paciencia para transmitir este conocimiento. Simplemente les explica, esto es una pinza perimétrica, puede medir amperaje y voltaje según esta escala y se utiliza para trabajar. En amperaje mide desde 200 hasta 1000 amperios. Si llegan a tocar 200 amperios se murieron y ya, se acabó. Mientras que el docente es más exhaustivo en la enseñanza. La ética y las costumbres de esta persona es la que le va a indicar qué tanto va a enseñar, aunque no esté formado en una escuela pedagógica. ¿Qué va a hacer para entregarse a esa persona y transmitirle el conocimiento? Un físico, jefe del área
de Divulgación de la Física del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, un físico llamado Antonio Ballesteros, dice lo siguiente: el licenciado va y te explica. Si entendiste o no entendiste, no es su problema. También dice, él no es amigo, ni piensa ni aspira a ser amigo del estudiante. Solamente es una persona a la que el estudiante tiene que vencer, porque hay competencia en las áreas de las ciencias. Quien venza al maestro logrará su puesto y logrará investigar y logrará los mejores lugares de trabajo. En cambio, el docente parte de la premisa de que te tienes que ser amigo del estudiante para poderlo guiar y poderlo orientar. Si este licenciado tiene un hijo y este hijo enseña, va a enseñarle con las costumbres que su padre le enseñó. Ahora, si este tiene un padre o madre docente, tendrá la facilidad de la enseñanza según enseñan sus padres. Si no tiene ninguno de los dos y es licenciado, como cuesta mucho el graduarse y hay un gran esfuerzo, pues él transmite ese esfuerzo a sus estudiantes. Esfuérzate, yo solamente te expliqué y ya. Allí hay otro problema de la formación ética del docente. Las costumbres. Las costumbres también tienen relación a esto. En el Estado Islámico, por ejemplo, los países árabes, esta zona, tienen ciertas costumbres, entre las cuales están: la formación de la mujer es limitada. La mujer debe cubrir su cabello, debe cubrir su rostro y no debe ser vista. Un docente en estas áreas se acostumbra a eso y considera que eso es cierto, y encontrará basamentos legales y basamentos religiosos en sus libros religiosos, donde fundamenta lo que dice y lo que hace. Un docente en otra área del mundo que provenga de estos lugares tendrá dificultades porque en otros lugares no se aplican estas costumbres ni estas leyes. Las costumbres intervienen en la ética y en la formación del docente. La educación. La educación que posee una persona proviene principalmente del hogar. Luego en la escuela se forma o se moldea a algo. Y cabe destacar, lo moldean para trabajar, ser un buen trabajador o ser un buen ciudadano o ser un buen educador. Eso lo decidirá el futuro y la persona lo que desea hacer. Pero la educación del hogar tiene mucho que ver en la formación ética del docente. Un docente con ciertas costumbres las transmitirá en su formación a sus compañeros. Si estas costumbres irrespetan a los demás, allí tenemos otro problema. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, algunas religiones establecen la sumisión de la mujer. Esto significa que en su formación tendrá a transmitir eso. Otras religiones transmiten que solamente Dios es el creador y único aceptado y único posible, y que todos somos siervos de Dios y esclavos de Dios. Entonces sus compañeros que no crean de esta forma tendrán dificultades con respecto a este compañero. Este posible docente transmitirá eso con lo cual fue formado y tuvo esa educación. De allí que el docente debe ser, como se dice en la ciencia, objetivo, separar lo bueno de lo malo, separar lo bello y lo feo, lo lícito y lo ilícito, y mantenerse en un equilibrio y en una posición equidistante, 50%, 50%. De esta manera tendrá menos problemas éticos. La moralidad. Esta es otra circunstancia. Aspectos morales, aspectos que se consideran correctos e incorrectos. Es muy común ver hoy en día en las calles de la ciudad de Caracas hombres y mujeres orinándose. Si esto lo tienen por costumbre y si ellos consideran que moralmente esto es correcto, lo van a hacer en su formación y lo van a hacer en cualquier parte. Podrá que sientan vergüenza, pero cuando ya no sientan vergüenza, lo van a ver como algo normal. Entonces este aspecto de moral
se vuelve inmoral ante otros. Se debe tener siempre la moralidad. Otra pregunta para el resumen. ¿Dónde se forman los docentes? Los docentes se forman en las universidades del país y estas pueden otorgar títulos de 1 año, 3 años, 5 años. Se supone que aquellos que duran una formación de 5 años tendrán mayor preparación, aquellos que duran 3 años una menor preparación y aquellos que duran 12 meses una preparación muy pequeña. Se ha encontrado en las noticias ciertos problemas en el preescolar. Diversas maestras de preescolar han sido arrestadas porque han maltratado a los niños y algunas han cometido asesinato. Sin querer, ejemplo, en un preescolar de La Concordia, en la ciudad de Caracas, se le dio pan a un niño y este no podía tragarlo. Entonces la maestra empujó el pan para que lo tragara porque estaba atorado. La maestra desconocía de procedimientos en esta área. Este desconocimiento lo llevó a sus costumbres, a sus creencias y le hizo cometer ese error. Otras maestras han sido arrestadas porque golpean a los niños cuando estos no se quedan quietos. En una sala infantil del Pedagógico de Caracas, una vez una pasante colocó la religión como primordial y ella transformó la forma de pensar de muchos niños. Cuando los niños se despedían, sentían que todo debían agradecerlo a Dios y no al profesor del aula ni a las maestras que estaban allí orientándole. Esto generó después un conflicto en el hogar porque estos niños se enfrentaron a sus padres en defensa de su fe. Allí que esta persona, esta pasante que defiende su costumbre, su moralidad, su formación y su creencia, que cree que es absoluta, interviene en otros con los cuales trae un conflicto. La formación ética del docente debe ser equilibrada. El docente debe ser objetivo para poder cumplir con este requisito y evitarse problemas. Problemas también pueden surgir en la evaluación. Veamos, por ejemplo, que dice Frida Díaz Hernández Rojas en su libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Existen varios tipos de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa. Esta debe ser interactiva, retroactiva y proactiva. La evaluación diagnóstica se realiza para ver qué conocimiento se tiene. La evaluación formativa es la acumulativa de las calificaciones. Un docente que no tenga claridad en cómo evaluar tendrá dificultades a la hora de ejercer su trabajo. En muchas instituciones se les exige a los docentes elaborar un instructivo, instrumento de evaluación, lista de cotejo o escala de estimación, pero no todos hacen esto. Entonces allí hay otro problema de la formación ética del docente. Debe inculcársele al docente, cada vez que evalúa, tener su instrumento y que la prueba con la que se hace la evaluación se incremente de menor grado de dificultad hasta mayor grado de dificultad. Que el estudiante comprenda que si no logra sacar 20 puntos, tiene posibilidad de sacar un 15, un 12 o un 10, porque en la medida que aumentan los números de los problemas, aumenta la dificultad y él tendrá posibilidad de aprobar con su propio esfuerzo. Actualmente hay una regulación en la cual se le pide a todos los docentes repetir las evaluaciones hasta que éste apruebe. ¿Qué sucede? Se hace una prueba muy sencilla para que aprueben, pero aún así, como se exige menos, el estudiante da menos y luego tiene que volverla a hacer. Se llega a casos en donde simplemente se le coloca el puntaje al estudiante, aprobado o no aprobado, pero se le coloca el puntaje para evitar continuar con esta situación.
Otras instituciones educativas, por ejemplo, el Colegio El Peñón de Altamira o el Colegio Humboldt de Las Palmas, evalúan de una manera distinta. Exigen, dan un programa de ciencias completo y inclusive tienen laboratorios de idiomas, laboratorios de física, de química, de biología. Situación que esto no ocurre en otras instituciones. Entonces, el docente que trabaja en esta institución tendrá que desarrollar una ética mucho mayor de moralidad y mucho mayor profesional que el que no está en otras instituciones. El docente debe saber evaluar, saber dar la clase, saber dar el contenido, ser justo. Entonces, tenemos en la formación el pensum, el tiempo, el tipo de persona, las costumbres. Todo ello interviene en la formación ética del docente y todo está dentro del marco legal. El artículo 4 del reglamento del ejercicio de la profesión docente establece que todo docente debe tener una alta moralidad y ser provisto de un título, por lo cual aquellos que no tienen título docente, título profesional y dan clase, tienen una gran posibilidad de dificultades. En el marco legal están en lo correcto, pero en el marco moral están en lo incorrecto. ¿Quién evalúa a una mamá, a un papá, a la hora de dar clase? Si el papá considera, o la mamá, o el representante, o la persona que esté allí dando clase considera que lo que ha hecho es correcto, que esa es su forma de ser, y esto le causa un trauma a un niño, entonces lo que ha hecho es incorrecto. Pero es difícil evaluarlo, es difícil que prosiga sus trabajos en una situación conflictiva en la que tenemos. Para finalizar, los problemas siempre van a existir. La forma de llevarlos, la forma de solucionarlos y buscarles respuesta es lo que va a hacer la diferencia en caso de que el docente no los conozca. Un docente en formación debe tener una habilidad y una capacidad de autoaprendizaje, de autobúsqueda del conocimiento de sí mismo y sobre todo autoestima, valoración de sí mismo por lo que hace y lo que va a hacer. Si la universidad no forma, si la universidad no completa lo que se necesita, este debe buscarla por sí mismo, buscarla en principios que respeten y que sean lícitos, que respeten las creencias de unos con otros, que respeten las costumbres y que tenga un alto sentido de la moralidad. Por lo que la educación es, igual que en la física, relativa. Relativa a la persona, relativa al punto de vista y relativa a lo que se quiere o a lo que se aspira a ser. Solamente la ética individual de cada ser humano le permitirá evitar tener problemas, ser justo y correcto en su desempeño laboral. Aspectos tecnológicos también son importantes conocerlos y manejarlos. Un docente debe manejar la tecnología. Actualmente se requieren personas que puedan manejar recursos adicionales para que la formación llegue más completamente. El tiempo avanza igual en el mundo y la tecnología avanza y el docente debe también tener esta formación. Aquellos docentes que no tengan estos recursos tendrán mayores dificultades y tendrán a futuro, aunque tengan buenas intenciones, problemas en el manejo de la ética. Pueden descargar material adicional debajo de la reproducción de este video, de esta clase, donde dice más. Allí hay unos enlaces que lo llevará a recursos adicionales, a las actividades, a los instrumentos de evaluación y algunas otras cosas modernas. Por su atención, muchas gracias.